Buenas tardes. El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, en cabeza del rector José Manuel Restrepo Abondano y el profesor Edgar Vieira Posada, les da una cordial bienvenida y les agradece la participación en la presentación del libro TLC Colombia-Canadá, nuevo escenario para el comercio y la inversión. Primero, palabras de apertura a cargo del señor rector José Manuel Restrepo Abondano. Bueno, quiero en primer lugar de verdad agradecer muy especialmente el que nos hubieran acompañado en el día de hoy a un evento que para nosotros sin duda alguna es siempre de la mayor importancia y es un evento que tiene connotaciones especiales en el día de hoy. Quiero de igual forma saludar a los integrantes del cuerpo de lectores y del consejo directivo del CESA, a la doctora Olga Fernández de Soto, directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Canadiense, a los integrantes también distinguidos, padres de familia del CESA, de su junta directiva, de igual forma al señor Tariq Khan, director de Cooperación Internacional de la Embajada del Canadá, y al señor Fred Caldwell, agregado comercial de la Embajada del Canadá en Colombia. Al doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, nos complace mucho que nos acompañe en estos eventos en donde justamente lo que pretendemos es compartir con el sector empresarial trabajos alrededor de los temas de comercio internacional, a todos los representantes del Ministerio de Comercio Exterior aquí presentes y a todos y cada uno de ustedes. Naturalmente a nuestro editor, además líder, alma, motor de este proyecto, que es el profesor Edgar Vieira, quien se ha puesto sobre sus hombros los trabajos alrededor del Tratado de Libre Comercio, pero lo interesante es que lo ha hecho no solo, sino de la mano de especialistas del sector público, del sector privado, especialistas de organismos internacionales, representantes de gobiernos, justamente para abordar el tema de los tratados de libre comercio de Colombia con diferentes naciones del mundo entero. Para el CESA es grato una reunión de esta naturaleza por varias razones. La primera de todas es porque siempre que una institución educativa le entrega a la sociedad un trabajo de producción intelectual, pues eso refleja un esfuerzo académico, un esfuerzo de investigación, un esfuerzo de trabajo mancomunado con otros actores de la sociedad. Pero es mucho más grato cuando se hace con un tema que es tremendamente pertinente y relevante. Buena parte de estos esfuerzos comerciales dependen en gran medida de hacer públicos resultados como este, pero también dependen de la preparación y del grado de acomodamiento que tiene el sector productivo al real aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Es entonces un esfuerzo de construcción de una comunidad pensante en donde integramos universidad, empresa y Estado alrededor en este tema del Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Y también contribuye, dentro de los esfuerzos del CESA, de una estrategia de internacionalización. Destaco también que este es un esfuerzo del Centro de Estudios sobre Globalización e Integración, que es un área que ha venido exitosamente integrando profesores de planta, profesores de cátedra, actores de política pública, alrededor de los temas de globalización, comercio e integración económica. Por eso es que vienen los textos que señalé, y se me escapó uno muy importante, el de la Alianza del Pacífico, también que está en borrador, ya en proceso de construcción. Edgar seguramente les contará después cómo van esos avances. El CEGLI hace parte también de un esfuerzo del CESA de fortalecer su tarea de investigación. Nosotros nos hemos venido comprometiendo con un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación además que tiene unas características singulares, un proyecto de investigación que no nos deja en la Torre de Marfil, porque cuando uno habla de investigación muchas veces en el mundo educativo se queda en el planteamiento teórico, general, apartado de la realidad, lejano a las reales necesidades del sector productivo. En el CESA estamos convencidos que no hacemos productos para quedarnos en la Torre de Marfil, sino justamente para entregárselos a la sociedad y contribuir a que la sociedad haga una reflexión a partir de esos trabajos. Con una característica adicional del grupo, y es que es un grupo legitimado por Colciencias, es un grupo dentro de los de mayor reconocimiento a nivel nacional como grupo de investigación, lo que significa que hay solidez académica detrás del trabajo del CEGLI y del esfuerzo que viene haciendo el grupo de investigación del CESA. Como decía,
El profesor Edgar Vieira, de nuevo digo yo, y con algo de informalidad, se faja con un trabajo bien interesante en conjunto con varios autores aquí presentes y nos entrega resultados que incorporan sector público, academia internacional, academia nacional, sector privado colombiano, alrededor de los escenarios que ofrece el Tratado de Libre Comercio e Inversión negociado entre el gobierno colombiano y el de Canadá. Este tratado, en aplicación desde hace cerca de 3 años, tiene la característica de que fue el primero con un país desarrollado y que significaba un reto muy importante para el país. Y les voy a contar que en el momento mismo en que avanzó a la aplicación del tratado, el CESA tomó una siguiente decisión. La siguiente decisión es, nosotros veníamos con un esfuerzo de construir un MBA, hacía parte de nuestra esencia el contar con un MBA, y no teníamos MBA en el CESA, un máster en administración, y en ese momento tomamos la decisión, queremos hacer un MBA con foco en los temas internacionales, por eso los temas de comercio, pero lo quisimos hacer con una institución canadiense, para satisfacción nuestra y naturalmente, seguramente de la Universidad Canadiense, pues se logró y desde este semestre contamos ya con el grupo que queríamos, que es un grupo de una sola cohorte al año de 25 estudiantes. Plena filosofía del CESA, educación personalizada, educación relevante, cabezas o personas destacadas en organizaciones de distinto tipo, que están trabajando en un esfuerzo mancomunado del CESA y Carleton University en Canadá. Lo curioso es que ya me han llamado 2 universidades colombianas a decirme que cómo fue que lograron ese esfuerzo, entre otras porque quieren hacer algo similar con otras universidades colombianas. Creo que se van a demorar más, pero el que pega primero pega 2 veces y el CESA está allá en doble titulación con Carleton University del Canadá, un programa con el foco en los temas internacionales, que es la apuesta que estamos haciendo en este momento por darle mayor proyección internacional al CESA. CEGLI es justamente una línea en esa dirección, un programa que el 70% del mismo se dicta en inglés, el 70% se dicta por profesores del mundo entero, naturalmente vienen del Canadá, pero hay de distintas naciones. Por mi oficina han desfilado personas de Rusia, del África, de distintas naciones, un poco que reflejan esa personalidad que tiene el Canadá. Este trabajo, pues en cierta medida, es la materialización entonces de algo complementario a ese esfuerzo que venimos haciendo. Y logramos además algo muy importante, y es la valiosa cooperación de la Cámara Colombo-Canadiense, con la cual hemos tenido relación de tiempo atrás, pero especialmente con la dirección de Olga Fernández de Soto, aquí presente, a quien le agradezco, pues materializamos un esfuerzo como el libro que estamos lanzando en el día de hoy. Debo agradecer también a Andrés Forero, no sé si ya llegó o está por llegar, y a José Miguel Carrillo, quienes han participado también en esta obra y quienes tuvieron un rol muy importante en el comité de TLC con Canadá. Con la Cámara Binacional pues nos unen varios vínculos, este es uno de ellos y seguramente nos unirán muchos más de aquí en adelante. Estamos entonces profundizando en las relaciones que podemos tener académicamente con Canadá. El libro, para hablar algo del libro, discute y reflexiona sobre varios asuntos. Discute sobre el comercio entre las 2 naciones, ya les decía, yo creo que aún es profundizable. Las importaciones procedentes del Canadá representan algo así como el 1.8 y las exportaciones el 0.78 del total de exportaciones colombianas. Creemos que hay mucho margen, en especial cuando entendemos que Canadá importa del orden de 400.000 millones de dólares cada año, lo que significa que haya un margen de maniobra para que nuestro empresariado aproveche oportunidades con Canadá. Y en importaciones, especialmente en temas agrícolas, en el aporte que puede dar esto a la competitividad de precios en el sector agrícola, en el sector de alimentos, en el sector de bebidas, en fin, de distintos frentes sobre los cuales se puede trabajar. Del potencial también nuestro como una nación con la posibilidad de desarrollo en el sector de agroindustria y de encontrar en estos tratados de libre comercio oportunidades justamente para estos 2 sectores o para este sector. Creemos entonces que del Canadá podemos aprender bastante y uno de esos temas que está dicho en alguno de los capítulos es ese acento que le pone Canadá a los temas de responsabilidad social
empresarial. Hace ya año y medio, en conjunto con otra universidad, la Universidad de Alberta, trajimos a Colombia un debate sobre el sector de hidrocarburos. Y lo trajimos en la perspectiva de entender que el sector de hidrocarburos no puede ser un enemigo del desarrollo productivo del país. Es enemigo si no se hace con responsabilidad social empresarial, pero si no, es una gran oportunidad. Países como Sudáfrica, Noruega y muchos más en el mundo entero demuestran, junto con Canadá, que sí es posible lograr un desarrollo sostenible aprovechando la oportunidad que tiene el sector de hidrocarburos. Ese lo hicimos, repito, en conjunto con la Universidad de Alberta, con quien venimos trabajando también de tiempo atrás en un esfuerzo alrededor de un programa para presidentes de empresas, para presidentes y directivos de empresas, alrededor del tema de juntas directivas. Uno de los programas que son bandera en Canadá, encabeza la Universidad de Alberta sobre el tema de capacitación de miembros de juntas directivas. Como ustedes ven, pues hay varios temas que nos unen y que además nos llenan de alegría en un evento de esta naturaleza, en nuestras relaciones con Canadá, en las oportunidades que se pueden aprovechar desde el punto de vista de comercio internacional, en las reflexiones que podemos hacer alrededor del Tratado de Libre Comercio colombo-canadiense, en las oportunidades para el comercio y también para la inversión extranjera, y recordarles que nos encantará verlos también en los eventos que vendrán en el segundo semestre y el próximo año, alrededor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Corea del Sur, con la Unión Europea y las oportunidades que se derivarán de Alianza Pacífico. Para el CESA es muy grato este lanzamiento y naturalmente una felicitación muy especial a todos los que contribuyeron al desarrollo de este libro, que de inmediato ya se pone en circulación a nivel nacional y que esperamos sea motivo de reflexión, pero también de preparación para que nuestro sector productivo y para que la sociedad en general no le tenga miedo a 1.500 millones de consumidores, sino que sea capaz de aprovechar eso como una oportunidad para que nuestro país crezca, no al 4, sino de pronto al 6 o a otras tasas de crecimiento más atractivas. Bienvenidos al CESA y bienvenidos a este evento. Profesor Edgar Vieira, felicitaciones también de nuevo. Segundo, palabras del director de cooperación de la Embajada de Canadá en Colombia, señor Tariq Khan. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Rector del CESA, el doctor José Manuel Restrepo, el director del SEGLI, el director Edgar Vieira, nuestra querida colega de la Cámara Colombo-Canadiense, la doctora Olga Hernández de Soto, y los otros panelistas del evento de hoy, señor José Miguel Carillo y el doctor Andrés Forrero. Y estimados colegas de SEGLI y de CESA, muy buenas tardes. Quiero en primero agradecer al CESA y la Cámara Colombo-Canadiense por extenderme la invitación para participar en este lanzamiento del libro, el TLC Colombia-Canadá, nuevo escenario para el comercio y la inversión. Estaba reflejando un poquito en las imágenes de Canadá que hemos visto en los últimos minutos, y lo que me chocó un poquito fue que las imágenes fue más de la naturaleza de Canadá, un poquito demasiado en invierno. Y también, pero lo que faltaba fue las imágenes del pueblo canadiense. Yo creo que un TLC es realmente un TLC, es un acuerdo dentro de dos pueblos, el pueblo canadiense y el pueblo colombiano. Y este es algo muy importante a recordarnos, que podamos avanzar un TLC con compromisos dentro de dos pueblos. Hoy también es una oportunidad de celebrar los enlaces entre el CESA y Canadá con su convenio con Carleton University en Ottawa para ofrecer el primer MBA canadiense en Colombia. Este libro también es un producto de ese interés y compromiso entre las dos entidades. La presentación de esta publicación es una gran ocasión para recordar que el acuerdo de libre comercio que han suscrito nuestros países sigue muy vigente, y no solo
por sus implicaciones arancelarias, sino por sus alcances en materia de inversión, responsabilidad social corporativa y cooperación. La entrada en vigencia del TLC y de los acuerdos anexos sobre trabajo y medio ambiente ha sido un hito en nuestra relación bilateral. La firma de estos acuerdos ratifican que Colombia es una prioridad para Canadá y que nuestra relación bilateral es una sociedad estratégica que abarca una gran diversidad de asuntos claves para las dos naciones. Colombia es un socio natural para Canadá, pues comparte nuestros valores de compromiso con el fortalecimiento democrático, la protección y promoción de los derechos humanos, la liberalización de los mercados como motor de desarrollo y la lucha por la seguridad en el hemisferio. La existencia de un TLC entre los dos países le da un respaldo a esa sociedad estratégica y se convierte en una de las mejores herramientas para que Canadá continúe apoyando el desarrollo económico sostenible en Colombia. Como el título del libro lo indica, el TLC entre Canadá y Colombia es un instrumento sólido para crear un nuevo escenario para el comercio y la inversión entre nuestros países. Con la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre Canadá y Colombia, el TLC contribuye con mejorar la competitividad de los exportadores colombianos y canadienses, haciendo posible que consoliden su participación en industrias en las que ya estaban activos y facilitando el comercio en nuevos sectores económicos. La oferta exportable de Canadá y Colombia es complementaria en muchas industrias, lo que significa que esta posibilidad de apertura de intercambios en nuevos sectores es real y viable. El TLC, además de ser un marco para la promoción del libre comercio entre Canadá y Colombia, fomenta y apoya la inversión bilateral a partir de compromisos recíprocos. El acuerdo crea un ambiente seguro y previsible para inversionistas, pues fomenta el trato nacional en la inversión y da acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos. Así pues, el TLC, además de facilitar los intercambios de bienes y servicios, también promueve los flujos de inversión mediante el fortalecimiento de la confianza inversionista. Es indiscutible que el acuerdo busca establecer todas las condiciones para que el intercambio bilateral sea un vehículo de desarrollo económico para los dos países. Por este motivo, aunque el TLC entró en vigor en agosto de 2011, hoy puedo decir que el TLC sigue siendo un acuerdo joven, con gran potencial para seguir rindiendo frutos. Si bien hasta ahora los logros más visibles del acuerdo han estado en materia de estímulo del intercambio de bienes y servicios entre nuestros países, persiste el reto de seguir divulgando su potencial en otras esferas como la inversión, la responsabilidad social corporativas y la cooperación técnica. Hacerle frente a este reto es un requisito para el pleno aprovechamiento del TLC en todas sus dimensiones, para que efectivamente se convierta en el facilitador de crecimiento incluyente que puede ser. El libro que la Cámara y el CESA lanzan hoy, sin duda será un vehículo clave para facilitar ese ejercicio de promoción y difusión que sigue pendiente. Mirando hacia el futuro, quiero manifestar que estamos convencidos de que Colombia está en una posición privilegiada para continuar experimentando una transformación económica y social de la que se derivarán un sinnúmero de oportunidades para que los vínculos comerciales entre nuestros países se sigan estrechando. Y por esta razón Colombia es un socio natural para Canadá, pues comparte nuestros valores, Por esta razón celebro que hoy la Cámara y el CESA hayan generado este espacio para discutir el nuevo escenario de comercio y inversión que estamos construyendo, pues es a través de un diálogo fluido entre empresas, asociaciones y gobierno que
floreciendo juntos. Les felicito el CESA y el SEGLI por esta publicación importante que va a profundizar nuestro conocimiento de cómo realizar el sueño de prosperidad mutua en el TLC Colombia-Canadá. Muchas gracias. Tercero, presentación del contenido de la obra TLC Colombia-Canadá, nuevo escenario para el comercio y la inversión, por el profesor Edgar Vieira Posada, economista de la Universidad de Medellín, especialista en desarrollo económico de IFED de París, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III Sorbona Nueva, es profesor titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y coordinador del Centro de Estudios sobre Globalización e Integración SEGLI, autor de 4 libros sobre temas de integración y globalización y editor de 4 libros. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia. Como dijo el rector, es la continuidad de un esfuerzo, un primer libro sobre la globalización, un segundo libro sobre China, este sobre Canadá. Ya están entregando los capítulos del TLC con Estados Unidos, que esperamos estarlo presentando en octubre. Estamos desarrollando con una universidad chilena, la Universidad del Desarrollo, en coedición, un libro sobre la Alianza del Pacífico, en el cual también participan investigadores de México y de Perú. Estamos preparando ya y están asignados los temas en un libro que haremos en coedición con la EAFIT de Medellín sobre el TLC con Corea del Sur. Estaríamos entregándolo en marzo del año entrante. En el segundo semestre quedará asignados los trabajos para hacer el libro del TLC con la Unión Europea. En fin, por eso es una colección de la que estamos hablando. Ya tercer tomo y 4 más asegurados, ya tendríamos entonces una contribución desde la academia al sector privado, a otros colegas académicos y al sector gubernamental en el análisis y clarificación sobre los alcances de este relacionamiento internacional que viene desarrollando Colombia. El libro tiene 11 capítulos. Primero hay una introducción de la cual voy a resumir 2 o 3 aspectos y luego voy a presentar de manera breve el contenido de cada capítulo, aunque en algunos vamos a reservar realmente la intervención de fondo para el panel. En el panel van a participar personas que contribuyen a algunos capítulos del libro. Con Canadá, como lo decía José Manuel, Colombia, después de haber manejado la integración solamente con el vecindario, se le midió ya por primera vez a un país de ligas mayores, a un país desarrollado, porque así sea un país solo de 35 millones de habitantes, es una potencia mundial. Segundo en extensión, capacidad adquisitiva de la mayor del planeta si medimos capacidad importadora con relación al número de habitantes, bilingüismo y formación no solamente anglófona y francófona, sino inclusive por ley, toda una ley de multiculturalidad, donde todos sabemos como en un mundo que hoy en día restringe la migración, Canadá, así sea de manera selectiva, es de aquellos lugares privilegiados que todavía acoge al migrante. Un Estado federal enmarcado dentro de los antiguos vínculos de la Commonwealth, que le da un vínculo pues con la reina, pero a la vez manejado en un sistema parlamentario por primer ministro, en un sistema totalmente democrático, potencia del G7, ya lo dije, primer importador mundial, gracias a un per cápita que las cifras como siempre son divergentes. Vamos a tener esta noche 2 cifras, una de 42 y otra de 50, es decir, entre 40 y 50 mil dólares es la
el ingreso per cápita canadiense, que le da esa figuración como uno de los mercados con mejor y mayor capacidad adquisitiva. Igualmente, como ha pasado con las economías del mundo desarrollado, soportada ya sobre todo en servicios, 75% del Producto Interno Bruto de Canadá corresponde a servicios. La minería, en la cual juega un papel muy importante, pero que en donde, no siendo sino el 5% del PIB, sin embargo, hace más de la tercera parte de las exportaciones canadienses. A nivel mundial, segundo productor de energía eléctrica, tercero de gas, sexto de petróleo. En exportaciones tiene, sobre todo por el NAFTA con Estados Unidos, pues los automóviles en primer lugar. Quinta, industria aeroespacial. En fin, son muchos los datos que hay para destacar la importancia de esta economía. El acuerdo que se ha firmado es un acuerdo que corresponde ya hoy en día a un entorno de globalización. Eso implica cambios importantes, porque hoy en día ya son acuerdos de mucho mayor alcance y trascendencia. Son acuerdos denominados de segunda generación, donde ya no como antes se consagran las posibilidades de negocios para bienes o mercancías, sino también para servicios y reglas de juego para la inversión. O sea que el alcance y profundidad que genera ya un acuerdo de esta naturaleza es supremamente amplio. Lógicamente, si estamos negociando con Canadá, no podía ser simétrico. Es obviamente un tratado asimétrico, donde se crean condiciones de penetración de mercados en forma diferente, donde se dan herramientas también para protegerse. Hoy en día, que un poquito con demagogia se ha usado en los últimos meses, pues como sitio de ataque los TLCs, como culpables, por ejemplo, del atraso de la agricultura colombiana. Por Dios, el atraso de la agricultura colombiana es un problema estructural de este país de 200 años, un problema interno nuestro. Eso es una linda excusa de echarle la culpa a cosas de fuera. Todos estos tratados tienen contemplados absolutamente todos los instrumentos para generar la protección necesaria. No es libre importación, porque hay posibilidad de contingentes en productos sensibles. Hay uso de salvaguardias si los volúmenes que están llegando son demasiado grandes. Si me van a competir deslealmente quebrándome el precio de manera artificial, puedo usar derechos antidumping que me restablece el precio normal del mercado. O sea, hay que entender que los tratados de libre comercio no son una carta en blanco para hacer lo que se quiera. Hay asimetría en las negociaciones y hay instrumentos y herramientas de defensa. Y no es únicamente Colombia. Canadá, país desarrollado, también en una negociación saca su protección. Canadá su sector lácteo, Canadá su sector de azúcar, porque produce azúcar en base a remolacha, maneja también sus plazos con mayores tiempos, por ejemplo, para hacer la apertura de mercado. O sea, no es únicamente Colombia. En una negociación de estas, cada uno lleva sus sensibilidades a la mesa. El reto para este país es diversificar exportaciones. Como decía el rector, las cifras pues, de nuestro comercio son insignificantes. Este es un mercado totalmente por hacer, es un mercado totalmente por construir. Se inició, ya en agosto se cumplen 3 años, ya aparecen nuevos exportadores, ya aparecen nuevos productos, hay una respuesta inicial, pero todavía muy tímida. O sea, el potencial que tiene Colombia realmente aquí es supremamente grande. Y como dije, como no solamente comercio, sino inversión, en materia de inversión, pues acompañado ya con inversiones, por ejemplo, en el sector minero energético, financiero y la tercerización. El primer capítulo nos lo contribuyó el embajador de Colombia en Canadá. El embajador Nicolás Lloreda quiso vincularse a esta obra, aprovechando además los 60 años de celebración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, y el primer capítulo entonces hace todo un recuento de esas relaciones entre Colombia y Canadá, cómo se han dado a través del tiempo, el papel no solamente lo comercial, sino también muy importante la cooperación, donde Colombia con Canadá tiene una cantidad de proyectos específicos en materia de cooperación supremamente importantes, y entra ya a desarrollar las relaciones comerciales que ha habido en materia de exportaciones hasta ahora, que ha habido en materia de importaciones. Utiliza sobre todo informaciones de la oficina de ProExport en Toronto y ubica entonces escenarios y nichos de posibilidades tanto de comercio como de inversión. Y termina
un poquito impulsando la idea de que hay que aprovechar al máximo este instrumento por el potencial que él ofrece. El segundo capítulo es de mi autoría. Yo en él asumo, es una visión de la política comercial canadiense. O sea, para poder entender los capítulos siguientes, es conveniente tener una idea de Canadá, cómo hace su inserción en el mundo en su política comercial. Entonces se cuenta brevemente los organismos que manejan la actividad de comercio exterior, se muestran los compromisos que Canadá maneja a nivel internacional por su participación en los acuerdos multilaterales de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Se muestra cómo algunas de esas limitaciones se superan con el TLC ya las va a obviar y ya es un esquema más abierto para la empresa colombiana. Y se destaca sobre todo cómo el gobierno canadiense en los últimos años ha pasado a fijar una política muy clara y precisa de inserción en los mercados mundiales. O sea, Canadá, por su vecindad con Estados Unidos, la verdad es que el vínculo con el vecino, con Estados Unidos, llegó a ser supremamente grande y eso lo había materializado además ya en el NAFTA. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que arrancó en el 94 entre Canadá, Estados Unidos y México, había hecho que, por ejemplo, ya hasta el 87% de las exportaciones canadienses iban al mercado mexicano. Eso ya ha comenzado a bajar y ya hoy en día está en el 73%. Fuera de eso, empezó a diversificarse. Acaba de firmarse en octubre un TLC entre Canadá y la Unión Europea. Eso es fundamental para el Canadá. Mientras se surtan los trámites, entrará en vigencia el año entrante, pero esto es muy importante para Canadá porque le asegura entonces también con semejante bloque de 28 naciones del mercado de la Unión Europea condiciones también de trabajo de mercados. Y hoy en día que se están poniendo de acuerdo en el mundo ya hacer megacuerdos entre continentes, el acuerdo transpacífico que hoy en día están negociando algunas naciones asiáticas más Australia y Nueva Zelanda, el NAFTA está ahí vinculado, o sea, Canadá está ahí vinculado. Y América Latina está vinculada a través de Chile y Perú, o sea, y México, o sea que nosotros lo que tenemos ahí es simplemente la oportunidad a través de la Alianza del Pacífico de ser miembros del Acuerdo Transpacífico y con Canadá trabajar de una serie de acciones también hacia los mercados del Asia-Pacífico. Y con América Latina, la realidad es que los vínculos de Canadá son recientes. Canadá en el 94 ya tuvo a México de socio en el NAFTA, y con Chile en el 97, que como sabemos fue la economía latinoamericana que primero se abrió al mundo. Pero miren que hay que esperar hasta este siglo, hasta la década pasada, para ver realmente ya un acercamiento de Canadá a América Latina, porque todos los demás son 2002 con Costa Rica, 2009 con Perú, con Colombia en agosto del 2011, con Panamá el año pasado en abril y Honduras en noviembre del año pasado. Esos son los TLCs que también tiene entonces ya Canadá en la región, no solo con Colombia, estos países también, pero importante ahí también una vez más que México, Chile, Perú, más Costa Rica que va a entrar y Panamá que va a entrar. ¿Quiénes son? Alianza del Pacífico. O sea que ahí tenemos también todas las condiciones para con Canadá, que ya es observador en la Alianza del Pacífico, desarrollar también cosas hacia los mercados del Pacífico. Capítulo 3 nos lo hace nuestro querido amigo, profesor del MBA Internacional, profesor de la Universidad de Carleton, José Rojas, que va a intervenir desde que no nos falle la comunicación con Canadá, va a intervenir en el panel. José, que da la materia de mercado internacional y que es experto en estos temas, ha estudiado profundamente toda la situación de cómo trabajar el consumidor según las características del mercado. Entonces lo que hace aquí es una comparación muy útil, muy interesante, sobre todo para el empresario colombiano, para que vea precisamente unos elementos de juicio entre, comparado el consumidor canadiense con el consumidor colombiano, qué elementos podemos manejar alrededor de ello. De entrada, con unas diferencias en materia de ingreso abismales, pues ahí están los 50.000 del ingreso canadiense frente a 7.000 de Colombia, pero luego entonces entra a mostrar no solamente por ingreso cómo se dan negocios a nivel mundial. Les traje, por ejemplo, un cuadrito nada más, este cuadrito del capítulo de él,
donde ustedes ven ya el tipo de productos o de servicios consumidos, pero la apropiación en cifras que le alcanza a dar al canadiense por el nivel de ingresos que tiene frente al gasto que alcanza a hacer el consumidor colombiano. O sea, las diferencias pues en esto en muchos casos son supremamente grandes, en otros no son tan distantes. Pero regresando un momento al anterior, tenemos que este análisis en función macro de capacidad de ingreso, él lo entra a detallar ya más bien en función micro, donde lo que va a influir es ante todo el aspecto cultural. La identidad, la idiosincrasia, es la que va a dar entonces las características principales y incorpora además toda una serie de fotos comparativas de productos trabajados en el mercado colombiano y en el mercado canadiense en función de esos criterios diferentes desde el punto de vista cultural. Y utilizando toda una serie de metodologías profundamente académicas, entra a medir además las distancias de tipo cultural que se van a dar en Canadá, que se van a dar en Colombia, en el consumidor, frente a si se es prioritario el individualismo o más bien un trabajo más colectivista, el aspecto masculinidad frente a feminidad o igualdad de género, la influencia de la distancia de poder y la posición que se tenga frente al futuro. Y con base en eso él elabora toda una serie de cuadros bien útiles para todo el que quiera ver las características del mercado canadiense. Siguiente capítulo también es otra contribución de la Universidad de Carleton. El doctor africano Kigundu, que va a venir a dar clases aquí al CESA, se juntó pues con Urutiria Patti y una señora Smith para hacer juntos un análisis también comparativo de Colombia-Canadá. Fíjense que todos estos capítulos de principio van a ir mostrando sobre todo cuál es la situación colombo-canadiense en distintos aspectos. Entonces los distintos aspectos es cómo estamos de acuerdo a los principales indicadores de perfiles socioeconómicos, de perfiles demográficos, de desigualdades, de terrorismo. Utiliza índices también de medición de terrorismo hoy en día ya utilizados a nivel mundial. Utiliza pues todo ese tipo de variables comparativas entre Canadá y Colombia. Competitividad lo trabaja fundamentalmente con el índice de competitividad global que maneja el Foro Económico de Davos, el World Economic Forum, más otra serie de Banco Mundial Doing Business, más otra serie de indicadores, con lo cual hace la comparación entonces en materia de competitividad, de potenciadores de eficiencia, identifica problemas en base a la encuesta que por ejemplo hace el Foro de Davos cada año con empresarios. Colombia aparece ante todo corrupción en primer lugar y en segundo lugar dificultades en infraestructura. En fin, para terminar mostrando un poquito cómo, aún con variables tan distantes, se puede trabajar juntos y se puede avanzar aprovechando el TLC. Un solo indicador de los cuadritos, por ejemplo, que se muestran aquí, el de los potenciadores de eficacia. Los potenciadores de eficiencia en materia de la educación superior, del mercado de bienes, del mercado del trabajo, del mercado financiero, de la tecnología y del tamaño del mercado. Ahí ven ustedes pues las diferencias tan supremamente grandes entre un país y otro. El siguiente capítulo, otra colaboradora de la Universidad de Carleton. O sea, los capítulos 3, 4 y 5 son aportes que nos hace la Universidad de Carleton con quien estamos desarrollando el MBA internacional. Este ya entra a analizar un instrumento concreto y específico para aprovechar los mercados. Es una experta en análisis en todo el planeta del papel de las incubadoras. Y ella hace entonces todo un análisis metodológico, definiciones, modelos, y recorre todos los países principales más destacados en resultados con trabajos de incubadoras, para entrar finalmente en Colombia y hacer una serie también de recomendaciones de las lecciones que Colombia puede sacar en este tema. Capítulo 6, no lo hacen, entonces está a cargo de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, donde es su directora ejecutiva, Olga Fernández de Soto, junto con el presidente del comité del TLC, Andrés Forero,
hacen entonces un análisis del TLC. Aquí ya entramos, después de los capítulos que crean un poquito la visión general, ya se entra directamente en la estructura del TLC. Entonces, ¿cómo es ese TLC? ¿Cómo se logra una apertura enorme? Esto es un promedio tanto de bienes agrícolas como de manufacturados, que da un 98% de apertura del mercado canadiense, y se entra a trabajar un poco aquellos, o se indican aquel tipo de sectores que desde ya se ve que son sectores de grandes posibilidades. La parte de inversión, la parte alimenticia, la agroindustria, lo financiero, la animación digital en servicios, más los servicios legales, lo agropecuario, las pymes y las autopartes. Hacen un muestreo o una indicación del tipo de desgravación arancelaria, que no es una cosa homogénea como se piensa. Llega a haber hasta 29 categorías de desgravación en solo bienes agrícolas, para que se vea el grado de detalle con el que una negociación de esta se llegó a considerar las situaciones particulares de diferentes productos del sector agrícola, y entran a comentar aquellos instrumentos, y eso es una de las finalidades principales de este tipo de libros, para el empresario, por ejemplo, sentarse a leer el mamotreto, y los funcionarios del Ministerio de Comercio saben eso, todo el mamotreto del texto de un TLC es como complejo. Nosotros aspiramos justamente con este tipo de obras digerirles un poquito los aspectos sustantivos, y que leyendo ya un capítulo de esto ya tienen una idea clara y precisa de una serie de elementos de contenido de ese TLC. Entonces aquí se toca el marco jurídico, los instrumentos como el uso de licencias de importación, qué pasa con las normas de origen, que no hay posibilidad que se utilicen subsidios o subvenciones a las exportaciones agrícolas, está prohibido, que se puede seguir trabajando con el Plan Vallejo para traer materias primas sin pagar nada y venderlas al Canadá, y vender los bienes manufacturados al Canadá, y que no se pueden aplicar restricciones a la importación y a la exportación. Tocan también el aspecto de inversión, donde ya Colombia pues, es un cuarto lugar de destino en América Latina, con más de 80 empresas ya participando, ubicadas sobre todo en los sectores minero, energético, financiero, agroindustrial, infraestructura y servicios. Luego se pasa luego de la parte de los instrumentos. El otro contenido del capítulo es ya mostrar la situación de comercio. Situación de comercio, donde ustedes ven, por ejemplo, en los últimos años, unas importaciones sostenidas que no se interrumpen, que van en permanente ascenso, cuando las exportaciones, por ejemplo, que iban en ascenso se frenaron en el 2012, o sea, todavía hay muchas cosas en realidad por corregir y aprovechar, con una torta que incluyen ellos, mostrando desde el 2008 hasta la fecha, más o menos cómo es ese comercio, en importación, fundamentalmente cereales, representados principalmente en el trigo, el papel para periódicos, flores, que ahí está totalmente fraccionado en sus distintos componentes. Perdón, flores, estoy saltándome acá. Aquí estoy es con trigo y cebada, o sea, la parte de cereales, abonos como el cloruro de potasio, el papel para periódico, y luego vienen entonces discriminados productos pues, ya por otra posición arancelaria, la misma cebada, que va a tener 2 posiciones más, trigo nuevamente, o sea, está muy centrado la importación todavía en este tipo de componentes. Y la exportación igualmente está totalmente concentrada. Ustedes ven entonces la diversificación hoy en día es flores, que aquí está además discriminado entre la parte de claveles, la parte de pompones, otras flores y demás, pero el resto es productos tradicionales, carbón, petróleo, café, y falta realmente todo el esfuerzo de ver de qué manera se logra entonces diversificar. No lo toco más, en el panel seguramente ya harán unas reflexiones más precisas sobre el particular. Esa visión que dan ellos la completó un consultor que tenemos en el SEGLI, que es Luis Loaiza. Luis Loaiza entonces parte de las corrientes de comercio existentes para entrar también a ver un poquito qué es lo que ofrece de posibilidades el TLC. Pero parte de una realidad
complicada para la economía colombiana. La economía colombiana, su estructura para exportación es totalmente de bienes primarios, como se ve aquí el azul. Luego los que siguen son basados en recursos naturales, o sea que entre primarios y basados en recursos naturales hemos tenido inclusive una reprimarización de exportaciones, porque en años anteriores, en 1995, había una mayor diversificación de otra composición de exportaciones colombianas y tenían menos participación los primarios y las manufacturas y los que tienen como fuente recursos naturales. Hemos ido a una reprimarización muy peligrosa donde ya el 80% prácticamente de las ventas de este país son simplemente de ese sector. Ese es el reto de este tipo de acuerdos. Romper eso, pasar realmente a diversificar exportaciones. Por ahora, flores es realmente el único bien aprovechado. Productos como café, carbón y petróleo, entre otras, no pagan arancel, ni siquiera necesitamos el TLC para venderlos. O sea que el potencial real es cosas nuevas. Frutas, biocombustibles, en industria liviana, confecciones, calzado, manufactura de cuero, en industria básica, autopartes, para solo mencionar algunos. Y se finaliza también por el Loaiza, comentando algunos de esos instrumentos para que queden más explicados a quien quiera hacer uso de este TLC, comentando también lo de normas sanitarias, lo de normas de origen y lo de salvaguardias. El octavo, no lo hace Ricardo Duarte, que ya tuvimos de él una participación inmensa en el libro de China, y que ahora también nos colabora entonces en este libro de Canadá, por razones obvias. Siendo viceministro, fue además el jefe negociador de este TLC por parte del gobierno de Colombia con Canadá. O sea que si alguien tenía que estar en este libro, era Ricardo. Y Ricardo se concentra entonces además en abordar un tema muy desconocido, porque la verdad es que todavía la mayoría de las empresas, cuando se habla de comercio internacional, solo piensan en qué bienes van a poder vender. Cuando resulta que en esa estructura que vimos del mundo desarrollado, que está todo en servicios, nosotros tenemos que ir entrando allí. Y ese es entonces un poco lo que Ricardo se propone abordar, mostrando entonces todo lo que cubre el tema de servicios, precisando además que lo que es comunicaciones y financieros no entran en este análisis porque dentro del TLC tienen capítulo aparte. Él se suscribe entonces al comercio transfronterizo de servicios y entra pues, yo aquí me perdona Ricardo que va a ser mucho más corto, pero pues él sé que ahora en el panel directamente va a abordar temas sobre esto, entonces no lo voy a duplicar, simplemente una simple mirada de la temática tan amplia y tan vasta que alcanza a cubrir el tema de servicios. Reconocer la necesidad de reglamentos en la materia, Colombia en eso está atrasadísimo. Los reconocimientos de títulos en particular. El embajador termina su primer capítulo contando cómo hoy en día se está adelantando ya una negociación a ver si se logra la aceptación de equivalencia de títulos profesionales colombianos. Hoy en día hay cantidades de migrantes colombianos que han llegado a Canadá y sus títulos no sirven, no valen. Es un tema fundamental que dentro de servicios se puede entrar ya a negociar, la equivalencia de títulos. Para eso también tiene que haber acuerdos específicos de reconocimiento mutuo. Entonces lo que se necesita es que en cada tipo de servicio que tenga una posibilidad inmediata se siente ya a armar la negociación del respectivo acuerdo de reconocimiento mutuo. Todo esto lo tiene que liderar un grupo de trabajo. Hasta comienzos de año que hizo el capítulo, todavía Colombia no había iniciado con Canadá el grupo de trabajo respectivo. Es necesario ese grupo de trabajo para que esto se implemente. El uso de licencias temporales, sobre todo para ingeniería, las transferencias y pagos, cuándo se podrían rechazar servicios y la entrada de personas, en particular de técnicos. Ricardo ahora lo comentará con más detalle. Simplemente él termina el capítulo también mostrando el peso en la economía mundial de estos servicios. Unos servicios que en este momento contribuirían de manera muy importante a la otra tendencia al comercio exterior, que es ya centrarse en procesos, en contenidos. Y esos contenidos
son los que dan entonces las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor podrían ser una herramienta clave para poder desarrollar el aprovechamiento del comercio de servicios, que por sí solo es mayor que todo el comercio mundial de productos agrícolas y de productos manufacturados juntos. Colombia está apenas comenzando. Aquí hay una información sobre la Cámara, por ejemplo, colombo-canadiense, que tiene ya empresas en servicios legales, extractivas y consultoría como afiliadas. En fin, este es tema que lo complementará Ricardo. El antepenúltimo capítulo, son 11. El antepenúltimo capítulo es una contribución también muy especial del doctor José Miguel Carrillo, expresidente nacional de ACOPI, en un tema fundamental en la negociación de los últimos acuerdos comerciales. La gran preocupación es que la gran industria no tiene problema para afrontar los TLC. El problema es qué hacemos con las pymes. ¿Cómo y dónde la pyme va a poder reaccionar y se va a poder insertar y va a poder sacarle alguna utilidad a estos tratados comerciales? Entonces, en esa medida es que fue muy importante la vinculación del doctor Carrillo, haciendo un análisis sobre las debilidades, entre otras, él lo ha llamado factores ocultos en la posible competitividad de las pymes, y tampoco pues voy a entrar a desarrollarlo porque seguramente ahora en el panel él complementará el tema. Él se refiere a la cultura asociativa, a los nuevos diseños organizacionales, a la situación de las empresas familiares, a la necesidad de poder construir confianza, a la transparencia que debe rodear la actuación de las pymes en los negocios internacionales, la consolidación de la cultura exportadora, cómo deben trabajar planeación estratégica y mirar al futuro, trabajar en consorcios, cómo manejar y no tener tanta reserva muchas veces en la información, con lo cual se autoperjudican, escenarios de competitividad y algunas oportunidades de negocios. Es un capítulo también que consideramos clave para poder dar ese elemento de participación de las pymes en el aprovechamiento. Penúltimo capítulo, un tema que también consideramos, y cuando evaluamos con Olga el contenido posible, se vio que era fundamental, porque Canadá tiene unos aportes enormes que hacer, que es todo lo de responsabilidad social empresarial. A través de la AXI, a través de toda una serie de programas ya de cooperación existentes, el gobierno canadiense viene desarrollando enormes actividades en esta materia, y ahí pensamos justamente que dentro del TLC, Colombia puede aprovechar esa experiencia de mucho mayor forma y mucho mayor manera. En particular, ha sido llevado ya inclusive específicamente al sector extractivo, donde desde el 2009 existe ya la política de construyendo la ventaja canadiense, una estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo canadiense internacional. Entonces acá la profesora Trujillo, que ha sido consultora en los temas de responsabilidad social empresarial, explica todas esas experiencias ya que Canadá tiene para aportar y cómo entonces, sobre todo en la vinculación del sector extractivo, que es una de las áreas de mayor interés de los canadienses de hacer inversión en Colombia, cómo pueden además contribuirnos a ayudar en el tema ya de desarrollo sostenible y de manejo de recursos naturales renovables dentro de un paquete de política de responsabilidad social empresarial. Por último, cerramos el capítulo con colaboración externa. Esta universidad con la cual estamos haciendo el libro de la Alianza del Pacífico nos participa contándonos la experiencia chilena en su TLC con Canadá. Nos va a hacer también partícipes de su experiencia chilena con Estados Unidos. Aquí nos cuenta entonces cómo este fue el primer acuerdo firmado por Chile con un país ya desarrollado también, que lo hicieron desde el 96, es decir, el TLC en Chile lleva mucho más de 15 años con Canadá. Los efectos positivos y negativos de los tratados como tal, explicando además cómo Chile fue pionero en hacer esa aproximación de América Latina, gracias a una estrategia muy propia, que ha sido siempre un posicionamiento individual de Chile en los mercados internacionales, y entra a analizar los contenidos principales de TLC. O sea, lo importante para nosotros de haber invitado a Isabel Rodríguez a hacer este capítulo era justamente que le mostrara al funcionario gubernamental, al académico, al empresario, cómo le ha ido a Chile,
puesto que Chile ya lleva 18 años de estar desarrollando un tratado de libre comercio con Canadá. Y miren los resultados. Fue negativo para Chile la balanza con Canadá del 97 al 2002, del 2003 para acá. Todos los años han sido de balanza positiva para Chile. O sea que ese cuentico de que con los TLC nos vamos a quebrar todos y que no podemos negociar con los países desarrollados, ahí está un paisito de 15 milloncitos de habitantes mostrándonos que sí se puede. Balanza positiva desde el 2003 en adelante. Y, como les digo también, ampliándolo. Lo ampliaron en el 2007, lo profundizaron en el 2012 cuando celebraban los 15 años y lo complementaron con acuerdo de cooperación el año pasado. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Mientras se organiza el panel, vamos a iniciar ya la conexión con Canadá en la Universidad de Carleton con José Rojas. El panel, la idea entonces fue aprovechar esta experiencia que tiene ya el CESA de poder estar desarrollando este posgrado a nivel internacional, en donde, pues, como ya lo vimos, por un lado tenemos la participación en 3 capítulos y por otro lado José Rojas en particular, que es el que está invitado para hacer esta participación, es el responsable desde el punto de vista de la Universidad de Carleton en entenderse con el CESA para todos los asuntos del MBA internacional que maneja mi colega José Luis Sandoval. Entonces, no sé si podemos ir ganando tiempo y vamos haciendo alguna presentación de una vez de José mientras entra en pantalla. Punto de orden, vamos a presentar a José y luego vamos a ir presentando a cada uno de los de la moderadora del panel y panelistas, que a medida que se les vaya llamando, por favor, los invitamos al estrado. Cuarto, conversatorio. Participantes: José I. Rojas Méndez, PhD en Marketing de la Manchester Business School, Inglaterra, profesor asociado de Negocios y Marketing Internacional en Sprott School of Business en Carleton University, Ottawa, Canadá, y en el MBA Internacional con el CESA. Sus investigaciones incluyen la marca nación, publicidad, cruces culturales en el mundo de los negocios y marketing internacional. Sus trabajos han sido publicados en varias revistas internacionales, ha impartido cursos empresariales y de marketing internacional en diversos países, entre ellos China, Alemania, Francia, Colombia, México y Argentina. Ricardo Duarte Duarte, abogado de la Universidad Javeriana con estudios de posgrado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Políticos en Columbia University y en Derecho de los Negocios Internacionales en American University in Washington College of Law. Fue viceministro de Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y jefe negociador de Colombia en las negociaciones del TLC con Canadá. Es abogado consultor de la firma de abogados Duarte García Abogados en el área de inversión y comercio. Andrés Forero Medina, abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho de Sociedades en esa universidad. Especialista en formulación, gerencia y evaluación de proyectos de desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estudios en Derechos de los Negocios en Canadá, de Vancouver y estudios de maestría en la Universidad de San Buenaventura. Es fundador de la firma de consultoría en comercio internacional y aduanas, Forero, Medina y Abogados Asociados, y es el director del comité del TLC de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense. José Miguel Carrillo Méndez, administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en organización empresarial en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, España, curso de especialización en modelo de desarrollo de las pymes italianas en la OIT de Turín, Italia, y sobre los consorcios de exportación españoles en el Instituto de Empresas de Madrid. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI, y de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de la Mediana y Pequeña Industria, CLAMPI. Es subdirector del Comité de TLC de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense. Este panel
será moderado por la señora Olga Fernández de Soto Londoño, abogada bilingüe de la Universidad de los Andes con diplomado en conciliación y resolución de conflictos en la Cámara de Comercio de Bogotá y curso de altos estudios de seguridad nacional CIDENAL en la Universidad Militar. Posee experiencia en Derecho Comercial, Comunicaciones Corporativas, Mercadeo y Relaciones Públicas. Es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a nuestros panelistas. Profesor José, ¿usted nos oye bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues antes de dar inicio a nuestro panel, quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense este espacio, hacer un reconocimiento muy especial al CESA por su iniciativa, por estos aportes tan valiosos al desarrollo económico y la internacionalización de nuestro país, con estas publicaciones tan valiosas que hoy nos reúnen aquí en este además muy lindo recinto. Muchas gracias. Bueno, entonces en cuanto a la metodología, la intención de este panel no es hacer un resumen general o total de los artículos del libro, sino más bien abordar asuntos relevantes de los aportes de cada uno de los autores. Debemos dejar planteados algunas inquietudes, algunas opiniones que motiven a nuestros invitados a la lectura completa de la publicación. Esperamos cumplir con esos objetivos. El poco tiempo que tenemos para este panel pone a prueba la capacidad de síntesis de nuestros panelistas. Tenemos 45 minutos programados. Así las cosas, lo que hemos decidido es formular 2 preguntas para cada panelista, para el cual tendrán 5 minutos para responder cada una. Si al terminar la ronda completa de todos los panelistas nos queda tiempo, procederemos a formular una tercera pregunta, empezando por el último panelista que intervino, hasta que agotemos el tiempo disponible. ¿Están de acuerdo? Bueno, les rogamos por favor ser muy estrictos con el tiempo. Yo les indicaré cuando haya transcurrido los 5 minutos y a partir de ese momento tendrán 1 minuto más para cerrar el tema y finalizar su intervención. Para una adecuada contextualización de nuestro tema de hoy, sugiero empezar este panel con un breve balance del desempeño del TLC en estos últimos 3 años de vigencia. Cada 15 de agosto, desde hace 3 años, hemos conocido noticias de los medios de comunicación sobre el balance del TLC que nos confunden un poco. Hay algunos medios que nos aseguran que ha sido un TLC muy favorable solo para Canadá y que ha sido aprovechado solo por Canadá, pero hay otros medios que nos aseguran que la dinámica y algunos aspectos del TLC entre Canadá y Colombia sí ha generado aspectos benéficos y favorables para Colombia. Y quisiera empezar con el doctor Andrés Forero, quien presenta en su artículo un análisis muy enriquecedor sobre la estructura jurídica y el desempeño del comercio bilateral desde la entrada en vigencia del TLC el 15 de agosto del 2011. Entonces, Andrés, no sé si usted en 5 minutos puede presentarnos esta radiografía, la de comercio, y nos absuelve las dudas que nos dejan los medios cada año. Bueno, muchas gracias, Olga, y a todos los asistentes a esta reunión de lanzamiento del libro. Yo creo que es un hito que se pueda hablar de un comercio con Canadá consolidado e iniciando su desarrollo. Y yo creo que en primer lugar lo más destacable de ese balance es cómo la política comercial del gobierno colombiano ha sido muy exitosa al buscar el relacionamiento estratégico con los países con los cuales Colombia estaba interesada en ir ampliando el acceso a los mercados y cómo el TLC de Canadá fue pionero en esa materia. No obstante haber sido dentro del cronograma de acuerdos comerciales con los cuales el gobierno colombiano inició el proceso de negociación muy posterior al inicio del TLC con Estados Unidos, que se negoció de manera previa, su formalización, su terminación y su entrada en vigencia fue efectivamente el mes de agosto de 2011, lo cual significó para Colombia el primer acuerdo comercial con un país del grupo de los 8, del G8, abriéndole las puertas a Colombia
al comercio global y al reconocimiento como una economía de consideración en ese contexto internacional. Ello pues obedece a la continuidad de una política comercial que el Estado colombiano diseñó y que de manera consistente llevó a buen éxito. Yo creo que ese es uno de los primeros balances y a partir de allí, fíjense ustedes, se han desencadenado distintos acuerdos comerciales que han ido ampliando el marco para la negociación de mercados para los productos y servicios y inversión en Colombia. Allí vino entonces ya el TLC con los Estados Unidos, el que tenemos con la Unión Europea, Alianza Pacífico, en fin, todos ellos, las negociaciones posteriores han visto que ese reconocimiento que le dio Canadá al espacio económico colombiano de importancia fue un desencadenante de ese acuerdo comercial. En cuanto a las dinámicas comerciales, si bien algunas personas consideran que hay una balanza comercial deficitaria y ello podría entrañar algún problema o algún efecto negativo en los acuerdos, pienso yo que ese es un enfoque que no corresponde a la realidad. La dinámica de las importaciones para Colombia ha sido positiva. Canadá es un importante proveedor de productos del sector para la industria, productos agrícolas, productos minerales, abonos para la actividad agroindustrial, lo cual hace importante poder tener acceso a esos bienes en condiciones de competitividad sin las barreras arancelarias. La importación del trigo, los cereales, la cebada, por ejemplo, de origen canadiense, constituyen un importante elemento de la balanza alimenticia colombiana. Las leguminosas, por ejemplo, las lentejas que compartimos todas las semanas en la mesa colombiana, tienen importante origen canadiense y el dinamismo del crecimiento de las importaciones ha sido sostenido en un promedio del 16.9%, casi 17% anual en los últimos años, lo cual muestra una dinámica importante. Pero desde el punto de vista de las exportaciones es todavía mayor, porque hablamos de un 23% de crecimiento anual y una duplicación, podemos hablar, se han duplicado las exportaciones colombianas en los últimos 5 años. Evidentemente el año 2012 refleja, y ustedes lo vieron en la cifra que nos compartía ahora el doctor Vieira, hubo una caída en las exportaciones colombianas en su valor en razón básicamente a la disminución de las exportaciones de carbón al mercado canadiense por las consideraciones ambientales, cuestiones de externalidades de los mercados externos, pero hemos visto ya una dinámica importante de recuperación en 2013 y 2014, lo cual muestra que ese dinamismo exportador puede repetir lo que aquí ya se mencionaba del éxito chileno, es decir, luego de unos años de maduración de un comercio que Colombia era totalmente nuevo, tendremos allí un importante desarrollo comercial entre Colombia y Canadá. Bueno, muchas gracias. Ya visto el desempeño histórico de las relaciones comerciales entre Canadá y Colombia, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Las empresas colombianas tienen que aprender de este nuevo escenario. Y en ese sentido vemos cómo mecanismos como la asociatividad empresarial, el desarrollo de nuevos productos, la identificación de sectores de servicios que ahora tendremos una oportunidad de compartir con los compañeros de panel, representan para Colombia una inmensa oportunidad de negocio, la apertura de nuevas líneas de transporte que permitan la comunicación directa entre Colombia y Canadá, el intercambio educativo, de lo cual pues es testigo y baluarte y pionera de esta universidad del colegio del CESA, hacen esperar del TLC entre Colombia y Canadá pues un horizonte muy favorable para nuevas oportunidades de negocio. Esta misma semana el Ministerio de Comercio viene trabajando un tema de origen muy importante que es la flexibilización de algunas reglas y normas de origen, los mecanismos de escaso abasto, que es un esfuerzo muy importante para reglamentar la aplicación del TLC y en eso somos pioneros frente a otros acuerdos comerciales, lo cual nos hace pensar que este acuerdo comercial, no obstante haber sido el primero que Colombia celebra con un país de esta naturaleza, de los países del G8, también va a significar en los años por venir una importante oportunidad de desarrollo comercial. Bueno, pues es muy grato saber que para analistas y estudiosos del tema también hay un panorama positivo para Colombia y no solo para Canadá. Doctor José Miguel Carrillo, sin duda las pymes son actores muy importantes para el desarrollo, para el crecimiento económico y para el mejoramiento de la posición competitiva de nuestro país. Usted afirma en su artículo que desde hace muchos años se ha venido comentando que las pymes se caracterizan más por sus debilidades que por sus fortalezas.
También asegura que la visión internacional y la cultura exportadora complementada con un alto compromiso en la calidad es un reto que está lejos de volverse realidad en Colombia. Basado en su experiencia como presidente de ACOPI y estudioso del tema, por supuesto, en su opinión, ¿por qué es tan importante preparar y vincular a las pymes para el aprovechamiento de los TLCs? Y ¿quiénes, en su criterio, son los responsables para lograr este proceso de internacionalización de las pymes? ¿Es esto una función que le compete exclusivamente al Estado y requiere de la elaboración de algunas políticas de apoyo hechas a la medida, o se requieren más bien la estructuración de alianzas con el sector privado, con gremios y otros grupos de interés? Le aclaro que es una pregunta, tiene 5 minutos. Yo iba a plantear lo mismo, es decir, está muy interesante la pregunta, bastante amplia, y trataremos de resumirla lo mejor que se pueda. Yo primero que todo quiero agradecer al CESA, al doctor Vieira, al rector, a todos ustedes, los asistentes, por su presencia aquí, y fundamentalmente felicitar al doctor Vieira por la forma como tan precisa, exacta y muy coordinada logra usted hacer la edición de este libro, de verdad, unas felicitaciones. En segundo lugar, Olga, pues yo voy a iniciar mencionando algo que el rector dijo en su intervención, porque me dio la oportunidad de hablar al respecto cuando usted decía que tenemos que buscarle acomodamiento a los empresarios en todos estos procesos de los TLCs. Y el acomodamiento es un tema bien interesante de analizar cuando uno habla del acomodamiento y busca la manera de cómo van a estar, cómodamente, con muchas incomodidades en el proceso, pero estar. Y los que creo yo que han avanzado en forma importante en acomodarse a los tratados, pues han sido fundamentalmente las grandes empresas. Olga pregunta que por qué considero yo que las pymes tienen que estar, o deben estar, tienen que estar. Mi experiencia en ACOPI durante un poco más de 12 años me sirvió mucho para analizar un poco la cultura empresarial de los pequeños empresarios, para orientarlos en estos procesos. Y yo quiero decir que en el documento o en el texto que yo escribí en mi capítulo, no me refiero exactamente a lo que hay que hacer frente al TLC entre Colombia y Canadá, sino que hago un énfasis en aspectos de la cultura empresarial asociativa, de la cultura empresarial de las pymes, siendo el factor asociatividad un factor muy importante, que pueden generar, ¿por qué los llamamos los factores ocultos? Porque son factores que no se han revisado, no se han estudiado y pueden a la larga, si no los trabajamos desde ahora, representar barreras, ni siquiera barreras de la competitividad país, de la competitividad local, de la competitividad regional, de la competitividad empresarial, sino ya al detalle de la competitividad del empresario, de cómo el empresario visualiza esto para poder romper esas barreras. Y lo que Olga menciona al principio de la pregunta, como todas esas debilidades que en ese documento COMPES que analizamos en buena parte en este capítulo, un documento que valga la pena, es un excelente documento sobre lo que puede ser la bitácora de las pymes, la bitácora de vuelo de las pymes hacia la internacionalización, pues nos lleva a que lo que tenemos que hacer precisamente es trabajar para corregir y volver esas debilidades unas oportunidades. Ahora, ¿por qué las pymes? En el último informe que tengo de cuántas pymes hay registradas ante las cámaras de comercio, un informe de Confecámaras, nos dice que hay más de 43.500 empresas pequeñas, debidamente formalizadas con su registro mercantil ante las cámaras de comercio, y aproximadamente 10.000 empresas medianas que componen lo que yo llamo la clase media empresarial colombiana. Y si nuestra clase media, de acuerdo con lo que hemos visto en los medios de comunicación y en los últimos estudios económicos, si nuestra clase media está creciendo, ¿qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer o cómo lo tendríamos que hacer para que nuestra clase media empresarial crezca también? Y ese es un reto, y por eso yo en el capítulo lo planteo como elementos fundamentales que hay que estudiar para trabajar con las pymes frente a todos los tratados, no solo ante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, sino ante todas las oportunidades que los tratados nos están dando. Entonces, ¿el por qué, Olga? Porque tenemos que estar, las pymes tienen que estar. ¿Cómo?
Ahí está la gran pregunta. Individualmente va a ser muy difícil. Individualmente ninguna pequeña empresa va a poder jugar en las grandes ligas de los tratados y del comercio internacional. Nosotros hicimos un trabajo importante y quiero decir que no es que no se han hecho cosas, no se han adelantado proyectos interesantes. El proyecto de Expopyme fue un proyecto que avanzó muchísimo en apoyar a las pymes, pero a las pymes hay que llevarlas asociativamente y fundamentalmente, como lo digo yo en algunos de mis capítulos, rompiendo la desconfianza. Tenemos que generar confianza y salir de la cultura individualista, egoísta y personalista que tenemos los pequeños empresarios para llevarlos a través de lo que yo considero deben ser los consorcios para las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y esto de los consorcios no es un invento de ahora, esto lo ha hecho España, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Chile, 5 minutos, lo han hecho otros países, y yo creo que esas son las razones por las cuales, Olga, las pymes deben estar. No sé, como la pregunta fue tan larga, no sé si se me queda algo que no haya respondido, creo que es mi tiempo, pero si algo hay que responder más adelante, pero creo que el concepto es claro, en el sentido de que tú me preguntabas de quién es la responsabilidad. Sí. Esta es una responsabilidad del país, es una responsabilidad del gobierno, de los empresarios, de los gremios, de las cámaras de comercio, de la institucionalidad de la academia, en donde nos tenemos que juntar a mirar con un enfoque pyme real y juntarnos para que, no como aparece en algún estudio que hace Confecámaras, de que de 1.250.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio, apenas el 0.8% de esas empresas exporta, el 0.8% de esas empresas son exportadoras. Lleguemos a un 10, a un 15 o a un 20%, pero que la pyme esté ahí a través de cadenas productivas, a través de encadenamientos, pero fundamentalmente a través de un trabajo de consorcios asociativos. Muchas gracias. En relación con el documento COMPES que usted menciona, el 3484 del 2007, si no estoy mal, en este documento se afirma que las pymes no conciben los mercados externos como una oportunidad. Y dentro de las restricciones para vender esos productos en el exterior se enumeran, abro comillas, los altos costos para exportar, carencia de servicios logísticos y de infraestructura, el acceso limitado a información comercial, entre otros. Usted, José Miguel, en su artículo menciona 10 factores invisibles de la competitividad de las pymes colombianas, las cuales van mucho más allá de lo mencionado en el documento COMPES. Se trata más o se relacionan más con la cultura empresarial pymes. ¿Usted podría mencionar de esos 10 factores invisibles los que a su criterio son los más importantes y representativos? Olga, primero que todo quiero resaltar el documento COMPES. De verdad el documento COMPES es un trabajo muy concienzudo, muy profundo, muy valioso. Es un trabajo del año 2007 que debe estar un poquito más cerca de todos nosotros en su aplicación. Como muchos documentos COMPES quedan por allí un poco archivados. Y yo creo que ahí está en buena parte el quehacer. Por eso ese documento tiene un gran valor y por eso el documento resalta mucho lo que Olga dice respecto a las debilidades, que son muchas más. El COMPES los define en 3 renglones, pero podríamos llenar una página de muchos de los factores que allí están afectando. Incluso habría que hablar de fortalezas, porque no todas las pymes son debilidades. Habría que trabajar un capítulo sobre las fortalezas que tienen las pymes hoy en día y que deberían tener hacia el futuro. Pero quiero resaltar esto del documento COMPES porque es de verdad una herramienta que tenemos que aprovechar mejor. Y en ese documento COMPES que está casi también, Olga, que definido lo que tenemos que hacer los organismos del Estado, el gobierno, los gremios, los empresarios, para unirnos en ese propósito. La academia, allí en el documento COMPES se establecen también responsabilidades para cada una de las instituciones del gobierno comprometidas en esto. Podríamos extendernos más allí, pero el tiempo es corto, Olga, y yo resaltaría de esos 10 factores los que yo considero siendo todos importantes y sobre los cuales uno podría hacer un análisis individual de cada uno de ellos, de cómo trabajarlos, porque cada uno de estos factores no es un solo enunciado, no es el solo enunciado, sino la profundidad y lo que cada uno de estos enunciados tiene en la cultura del empresario.
Pero yo desarrollaría fundamentalmente o mencionaría los siguientes. Primero, la cultura asociativa. Ya dije que si los pymes no se juntan para hacer un desarrollo de sus proyectos hacia la internacionalización, estando a través de proyectos asociativos de diferente orden, no podemos encasillarlos en un solo esquema de asociatividad, hay muchísimos, pero romper la desconfianza y generar confianza. Los consorcios exportadores PYME para mí es un elemento fundamental de desarrollar. Uno oye hablar de consorcios aquí, de las grandes compañías constructoras que se unen para construir un puente, una carretera, todos los desarrollos de infraestructuras hechos por consorcios de compañías muy grandes. Trabajemos el tema de consorcios PYME a detalle y convencer a los pequeños empresarios que consorciados pueden trabajar. La construcción de confianza en uno de los capítulos que yo planteo es todo un ejercicio de profundidad en romper nuestras desconfianzas. Somos un país desconfiado, desconfiamos de nosotros mismos, somos desconfiados de todo y tenemos un individualismo que nos hace poco efectivos y poco prácticos en nuestras actuaciones empresariales. La cultura exportadora y la calidad. En cultura exportadora y de calidad hay mucho por hacer. Es un capítulo y es un tema en el cual se puede profundizar y hacer un ejercicio de mejoramiento muy efectivo. La planeación estratégica y la visión de futuro de nuestros pequeños empresarios. Los consorcios PYME, que los menciono en un capítulo como un elemento fundamental a trabajar. Y la competitividad tejiendo la red. Yo llamo la competitividad tejiendo la red, dando un mensaje de que las pymes tienen que estar en redes. No pueden estar por allí individualmente como hacen las hormigas, las arañas, perdón, me equivoqué de animal. Gracias por la ayuda. Las arañas, y hago referencia en el capítulo a las arañas, ¿no? Porque claro que las hormigas también trabajan como los pymes. Muchísimo. Entonces las arañas construyen sus telas y sus redes para poder después avanzar y trabajar a través de esas redes y seguir construyendo redes. Ese es el tema de los consorcios, de la competitividad tejiendo la red, donde podemos encadenar las pequeñas empresas en encadenamientos productivos, en programas de desarrollo de proveedores, más allá en el tema de los clústeres y análisis sectoriales para ver cómo las vamos a vincular. Y las grandes empresas tienen que hacer aquí un trabajo interesante de apoyar a las pymes para que estén en el juego de los grandes negocios internacionales. Muy importantes reflexiones para el proceso de internacionalización de las pymes. Doctor Ricardo Duarte, en su artículo usted hace un estudio muy juicioso de toda la reglamentación y las reglas del juego en los capítulos 9, 10 y 11 y 12 del TLC, que son la columna vertebral del comercio de servicios, sector que usted ha manifestado en varias oportunidades como estratégico para apalancar el crecimiento económico de Colombia. Usted podría empezar por explicar de manera general y breve qué aspectos fundamentales contiene esta normatividad y que promueva a los proveedores de servicios un acceso real a los mercados de la contraparte. Bueno, como estoy influenciado por los debates presidenciales, voy a romper las reglas, voy a pasarme del tiempo, voy a dar mi presentación de pie y voy a hacer todo menos técnico. Y al final espero que voten por mí. Mire, lo primero es, en los TLCs, lo primero que tenemos que cambiar de la cabeza, en los TLCs, esto es un tema de bienes que van, exportación y que vienen. Cualquier balance en bienes tiene que ser, se suma el comercio y con el TLC con Canadá está sumando el comercio, es mayor. El tema de servicios, que es de lo que voy a hablar, pero eso lo voy a dar para el final. El tema de la inversión, no solamente es cuánta inversión extranjera está llegando a Colombia, es cuánta inversión estamos haciendo con empresarios en Canadá. El tema de la cooperación, con Canadá trabajamos cooperación laboral, cooperación ambiental, cooperación en derechos humanos y estamos trabajando profundamente en proyectos de cooperación bilateral, que es lo que nos permite conocerlos. Estamos en esa fase de conocimiento. Y por último, el comercio transfronterizo de servicios,
que ahí es donde voy a centrar mi charla, como un culebrero, y simplemente para que ustedes entiendan, porque a mí lo que me interesa aquí es que se vayan con la claridad mental para la casa de decir, lo más importante de ese libro son los servicios. ¿Por qué es lo más importante? Uno, el 60% del PIB colombiano son servicios. Yo reto aquí a que alguien me diga que es fabricante. No hay más de 5 fabricantes de bienes en este auditorio. ¿Quiénes son fabricantes de bienes? No, tú no eres fabricante de bienes. Ah, es que tiene negocios por detrás. Allá. 3. No, porque es nuestro presidente Analdex. No, por detrás, digamos, de su familia, de sus servicios, de todas las cosas que… Pero de fabricante hay uno. Hay uno, o sea, esta es una exposición para prestadores de servicios. El CESA es un exportador de servicios. Yo me pregunto si el CESA sabe cuánto exporta en servicios. Hay muchos profesores, pero yo me pregunto si saben cuánto exportan en servicios. ¿Cuál es el problema de los servicios? A diferencia de esto que uno lo puede tocar y lo puede ver, es que el servicio es intangible, ¿sí? No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Perece en el momento del consumo, perece en el momento en que interactúan el prestador de servicio y el consumidor del servicio. Por eso es tan difícil explicar este tema y por eso cambié el formato, porque dije, ladrillazo a las 7 de la noche, eso no se lo aguanta nadie, ¿sí? Perdón. Entonces, hay 4 maneras de prestar el servicio y por eso es el reto de tratar de explicar un capítulo de servicios en 8 minutos. 4 maneras y no voy a usar una manera, que es la de la inversión, que es cuando el prestador de servicio, y aquí voy a querer que ustedes me miren a mí como un prestador de servicio colombiano y ustedes todos son canadienses, todos, allá queda Canadá, aquí queda Colombia. ¿Listo? Nuestra realidad es esta. Nuestras empresas son chiquiticas, ¿sí? Y por lo general es un prestador, persona natural, el que trata de prestar el servicio afuera. La realidad de Canadá es al revés, son grandes compañías prestadoras de servicio y por eso es el capítulo de la dimensión más importante entre Colombia y Canadá, son servicios. Entonces decía, el 61% de nuestro PIB es servicios. Adivinen cuánto genera el sector servicios en empleo en Colombia. 65%. No, pero eso se leyó el libro antes. 65%. ¿Ustedes han oído este país promoviendo los servicios para generar empleo? ¿Han oído política pública abierta explicándole a los colombianos cuál es la importancia de los servicios? Entonces, primer modo de prestar. Entonces aquí quiero que se imaginen, ustedes son canadienses, ¿no? Allá queda Canadá, aquí queda Colombia. En los bienes generalmente las barreras son aquí, en la frontera, ¿cierto? Y aquí se paga el arancel, aquí es el problema con la aduana, etcétera, etcétera. En los servicios, perdóname más. 5 minutos. ¿Sí? Bueno, no, pero es que si no queda eso claro, van a tener dificultad de leer el libro, pero va a ser muy corto. Lo último, si ustedes exportan un servicio sin irse a Canadá, como va a ser yo soy un ingeniero de diseños mineros, si usted exporta sus servicios sin irse allá, esa es una modalidad. Si el que está en Canadá, cualquiera de ustedes, viene aquí a Colombia, a este es territorio de Colombia, y me contrata a mí, me paga un servicio, por eso la pregunta para el CESA, la cuenta es muy fácil, ¿cuántos estudiantes extranjeros tenemos? ¿Cuánto pagan? Eso es lo que exporta en servicios el CESA. La tercera manera, que es la inversión, cuando me establezco allá y presto el servicio, y la última es cuando Ricardo Duarte se va a Canadá y presta el servicio y se devuelve. Porque eso es importante, porque eso es entrada temporal, el apellido temporal es importantísimo en los servicios, porque si es para establecerse es un tema de visas, en los TLCs no se negocian visas, ¿sí? Entonces, ya que quede eso claro, porque eso también es una equivocación masiva, ¿sí?
Y por último, ¿cuáles son las barreras para terminar? Las barreras es que ya no es aquí en la frontera la barrera, sino cuando llego al otro país, yo brincaría otra vez allá, pero ya me da pena, y hay reglamentación allá que no me deja prestar el servicio. Hay un trato discriminatorio de todos ustedes, porque soy colombiano, entonces me tratan distinto, ¿sí? Hay restricciones cuantitativas y cualitativas. Los TLCs acaban con eso, o por lo menos bloquean esas medidas que se adoptan para que los servicios no se puedan prestar, y así es como se liberan los servicios. Si con eso les pude comunicar algo, creo que hice la tarea bien. Gracias. Bueno, usted bien ha expresado que el comercio de servicios es una de las líneas de mayor rentabilidad en el aprovechamiento de los TLCs. Sin embargo, no existe una estadística consolidada para medir el desarrollo del intercambio comercial de servicios, y creo no equivocarme si afirmo que además es un sector que no ha estado debidamente o no ha sido debidamente desarrollado entre Canadá y Colombia. Usted, como negociador del TLC, que conoce de los objetivos y de las expectativas para Colombia durante todo el proceso de negociación, ¿podría resumirnos en 5 minutos cuáles serían las tareas que están pendientes por implementar para facilitar la aplicación del capítulo de comercio de servicios en Colombia? Las tareas son, ahora estoy serio, las tareas son educación, educación, educación y viajar. Punto. Si usted no conoce el país, si usted no sabe qué es Canadá, es muy difícil determinar si en servicios hay oportunidades. Entonces hay que ir y conocer. Y ahí el tema talento es crítico, crítico. Y por tanto, una de las iniciativas que estamos tratando de impulsar con Canadá es todo el tema de servicios, particularmente en el tema de educación. Y estamos trabajando en educación porque lo que estamos viendo es que para los próximos 20 años, Colombia va a invertir más de 140 billones de dólares en infraestructura vial, en TICs, en vivienda, en ingeniería, en minería y petróleo. Yo les pregunto ahí, por ejemplo, cómo juegan los servicios de ingeniería. Colombia sabe cuántos ingenieros necesita para poder aplicar esa inversión, utilizarla, o nos vamos a quedar en un momento sin el talento, por ejemplo. Entonces nos toca ubicar, para concluir, nos toca ubicar cuáles son esos servicios profesionales que tienen oportunidades, y en eso la cooperación bilateral con Canadá ha sido crítica. Bueno, muchas gracias. Y yo quería complementar lo que dice Ricardo en relación con la intención y la forma en que la Cámara está alineándose en toda esa estrategia educativa. Tenemos la misión de generar alianzas muy importantes con universidades canadienses en el tema de investigación, en el tema de capacitación de capacitadores, en el tema de doble titulación de ciertas universidades, y como ustedes lo hicieron de primeras, los invitamos a que nos sirvan de guía para replicar el modelo en otras universidades en beneficio de todos nuestros países. Estamos trabajando como eje temático eso en la Cámara. Bueno, para cerrar con broche de oro, profesor José Rojas Méndez, muchas gracias por su paciencia y por acompañarnos. ¿Nos está oyendo bien? Sí. Bienvenido. Gracias. La Cámara de Comercio Colombo-Canadiense tiene como uno de sus propósitos fundamentales divulgar y promover las oportunidades de negocios que nacen en virtud del TLC entre Canadá y Colombia. En el intento de poner a Canadá en el radar de las empresas exportadoras canadienses, hemos identificado algunos factores que impiden que las empresas miren a Canadá como destino de sus exportaciones, y me refiero específicamente a barreras no arancelarias, como por ejemplo exigencias en el empaquetamiento, permisos ambientales, abastecimiento, falta de la calidad de los productos, certificaciones de responsabilidad social requeridos en Canadá y, por supuesto, la falta de conocimiento de los consumidores de Canadá.
Sobre este tema, usted hace un muy valioso análisis en su artículo que nos aporta elementos indispensables en nuestros propósitos. Profesor Rojas, usted resalta que para el éxito de cualquier empresa que desea penetrar a nuevos mercados es indispensable anticiparse a las principales diferencias en el comportamiento de los consumidores que presentan los mercados a los que pretendemos alcanzar. Tenemos en el auditorio varios empresarios y funcionarios de gobierno interesados en conocer cuáles son los criterios, o mejor, los enfoques que se deben considerar para un adecuado entendimiento del comportamiento de un consumidor y qué valor agregado le puede traer a una empresa identificar este comportamiento antes de entrar a un nuevo mercado. ¿Eso es solamente la pregunta? Esa es la pregunta para 5 minutos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien mi intervención. Un saludo especial a usted, Olga, por moderar de manera tan profesional este panel. También a mi amigo Edgar por su excelente trabajo en el liderazgo para poder reunir a tantas personas que participamos en la confección de los distintos capítulos, y también a los panelistas. No tengo el gusto de conocerlos a todos, pero sí a Ricardo, con quien hemos tenido interesantes pláticas en el pasado, y también quiero saludar a los asistentes, aunque no tengo el placer de verlos en la pantalla, pero me imagino que han disfrutado de todo este evento. La verdad que en relación a su pregunta, le puedo comentar que existen dos grandes maneras de poder entender a los consumidores. El primer enfoque es un enfoque macro, donde podemos mirar cifras que están disponibles a nivel global en los distintos países. Por ejemplo, el ingreso nacional bruto. Si miramos solamente esa estadística, podemos entender que los consumidores van a comprar diferentes tipos de productos y servicios y van a tener acceso a diferentes tipos de productos y servicios. Por ejemplo, para el año 2012, Canadá tenía un ingreso nacional bruto per cápita de alrededor de $50.000. Para el mismo periodo, Colombia tiene poco más de 7.000, lo que significa en términos relativos que cada consumidor canadiense dispone de 7 veces más ingresos que los consumidores colombianos. Eso significa que va a tener acceso, después de cubrir sus necesidades básicas, a un sinnúmero de productos y servicios. Bastaría una comparación de ese tipo para darse cuenta entonces que hay mayores oportunidades, por ejemplo, en el mercado canadiense que en el mercado colombiano. Pero lamentablemente no podemos usar los promedios de esa manera porque tendemos a simplificar la situación. Existen otras variables que están medidas desde el punto de vista micro o que están más cercanas a los ciudadanos y que también explican de manera importante las diferencias en el consumo. No solo lo que compran las personas, sino por qué lo compran. Me refiero específicamente al tema de la cultura y la historia de los países. En estos temas es muy importante destacar algunos elementos. Por ejemplo, en temas culturales, partimos con el idioma. Canadá es un país bilingüe oficialmente, inglés y francés. Los exportadores colombianos deben tener en cuenta eso si exportan productos con destino al consumidor final. Es decir, todo el etiquetado de los productos que se hacen disponibles en Canadá deben estar en inglés y en francés. A diferencia de Colombia, donde el idioma oficial es el español y las regulaciones locales solo requieren que el etiquetado de los productos esté en el idioma español. Pero veamos otras cosas de temas de cultura que pueden ser interesantes, que también ayudan a explicar. Por ejemplo, si hablamos en términos del contexto, Canadá es un país de bajo contexto, los consumidores, la gente. Colombia es un país de alto contexto. ¿Qué significa en términos prácticos? En términos prácticos significa que cuando un empresario quiere colocar sus productos en el mercado canadiense, la información de hechos concretos es extremadamente importante. Los consumidores buscan información concreta, información técnica o lo que pudiéramos decir está relacionado directamente a la parte cognitiva de los consumidores. Por otra parte, Colombia es un país de alto contexto, donde las personas tienden a
inclinarse no tanto por lo cognitivo, sino más bien por lo afectivo. Prestan más atención a entender conceptos generales o incluso a prestar atención a otros elementos que a veces no son tan evidentes. Por lo tanto, el enfoque que debiera usar un empresario canadiense si quiere vender productos directamente al consumidor en Colombia, por supuesto que va a ser totalmente diferente, incluso en la publicidad, respecto a la información que va a entregar a los consumidores. Un elemento adicional con relación a la cultura es el concepto de individualismo y colectivismo. En algún momento uno de los panelistas mencionó que los empresarios, los microempresarios colombianos son individualistas, pero la verdad es que la sociedad en general colombiana es colectivista. Basta para ello darse cuenta, por ejemplo, que nunca veo a un colombiano contento si está solo. En cambio, hay canadienses que disfrutan estando solos. O sea, el concepto por el cual crecemos, en el caso de Colombia, es a mirar la relación con el grupo como algo muy importante. De hecho, los latinos tenemos familias más grandes. Ustedes, colombianos, tienen 3,9 personas por hogar, en promedio. En Canadá, ese promedio es 2,5 y bajando. O sea, hay mucha gente en Canadá que vive sola y disfruta esa situación. Ahora, ¿qué impacto tiene esto desde el punto de vista empresarial? Bueno, piensen, por ejemplo, comprar productos de consumo que van orientados a la familia. Estamos hablando que en Colombia se requiere un empaque o un envase para atender a 3,9 personas y en Canadá se requiere un envase que atienda a 2,5 personas. O sea, el tamaño del envase debiera ser diferente, eventualmente para satisfacer las distintas necesidades de las personas en los hogares. Un elemento adicional es la distancia de poder. En Colombia se caracteriza porque los colombianos reconocen y aceptan las posiciones de autoridad en los distintos ámbitos en donde se desenvuelven. En Canadá la distancia de poder o el reconocimiento de la autoridad y la aceptación de la autoridad es menor. Por ejemplo, ¿cómo se aplica eso entonces? ¿Qué forma de poder llevarlo a la práctica? Si queremos comunicarnos con los consumidores colombianos, podemos usar celebridades o personas que son reconocidas en el ámbito local y que por lo tanto pueden tener una gran influencia en la forma en que van a decidir los consumidores. Ustedes tienen un ejemplo práctico. Cuando recorren las calles de Bogotá, encuentran unas tremendas vallas camineras en donde Shakira aparece anunciando o promocionando una famosa crema dental. En Colombia va a funcionar muy bien porque ella es una celebridad y el colombiano acepta las sugerencias de quienes son reconocidos. Una situación como esa en Canadá no funcionaría muy bien, porque primero, Shakira no es tan popular acá como es en Colombia, y segundo, porque la gente, como es individualista también, piensa que tomar decisiones propias sin que tener la injerencia de otro es mucho más importante. Para concluir, existen también dos cosas importantes que los empresarios deben tomar en cuenta. Las quejas de los consumidores. Los canadienses se quejan como consumidores cuando un servicio o un producto no cumple las expectativas y se quejan por los canales formales. Los colombianos se quejan pero con los amigos y por lo tanto a veces no tiene el impacto o el efecto que se podría requerir. Los colombianos castigan no comprando de nuevo. Los canadienses le dan la oportunidad a los empresarios de resarcirse de lo malo y poder comprar con ellos nuevamente si logran resolver los problemas. Finalmente, el canadiense es un consumidor un poco más impulsivo que el colombiano, lo que significa que hay ciertas oportunidades para atraer los instintos de las personas más en Canadá por el hecho de que tienen más recursos y por el hecho de que no les da miedo comprar frente a lo desconocido. Muchas gracias, profesor. Usted hizo uso de 10 minutos, dado que la segunda pregunta que teníamos la abordó en la respuesta inicial. Quería que usted nos mencionara algo del análisis que hizo específicamente del tipo de consumidor que es Canadá y que es Colombia y ya fue debidamente abordado. Quería confesarle, profesor, con respeto que merecen el resto de panelistas que hoy nos acompañan, que toda esta metodología que sugerí desde el comienzo de hacer 2 preguntas y luego, si había tiempo, una tercera, empezando por el último panelista que ha intervenido, fue de cierta manera una acomodación un poco arbitraria que hice de mi parte,
con la intención de poderle hacer una tercera pregunta, dado que usted está en Canadá y nos toca esperar a que venga a dictar el curso del MBA para poderlo abordar personalmente. Pero desafortunadamente no tenemos el tiempo. Sin embargo, yo sí quisiera dejar planteado un tema que me causó a mí personalmente una especial fascinación durante la lectura del artículo. Usted menciona que hay unos aspectos de género que impactan el perfil de los consumidores. Menciona que hay unos países o unas sociedades que son eminentemente femeninas o unos países o sociedades que son eminentemente masculinas. Y habla también y resalta la importancia que tiene para identificar el tipo de consumidor, la ocupación laboral de las mujeres en los países. Nos queda pues la fascinación sin mucho tiempo de explicaciones, pero pues para eso está el libro, para que ahondemos en todos estos temas y en todos los otros que nos quedan en el tintero hoy debido a la falta de tiempo que ya muy bien mencionó Edgar, el profesor Edgar en su introducción, que se abordan en este libro. Pues temas relacionados con inversión, con las relaciones diplomáticas, con marco institucional, con explicación de los acuerdos complementarios que hacen del TLC con Canadá uno único y diferente a todos los demás que ha firmado Colombia. Y bueno, en fin, los temas relevantes para todos los empresarios que están mirando a Canadá como destino de sus exportaciones y por supuesto a todos los funcionarios de alto gobierno que están en la labor de promoción de las exportaciones y de inversión. Para finalizar, tengo unas breves conclusiones con las cuales quiero compartir con ustedes, y es lo siguiente: el TLC sí ha roto una inercia de un comercio entre Canadá y Colombia que antes no tenía rumbos definidos ni una magnitud significativa. Hoy tiene otra dinámica y las oportunidades para ambos países son francas, pero hay muchas que están por realizarse. El sector privado, los gobiernos, las organizaciones gremiales, junto con la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, tenemos el reto de acelerar estas oportunidades y convertirlas en mayor comercio y empleo que genere más riqueza para las dos naciones. Y quiero agregar a las muy constructivas ideas que han planteado los panelistas que hay otros niveles de cooperación comercial entre Canadá y Colombia sin los cuales resulta muy difícil avanzar. Se trata de la creación de un tejido de interrelaciones que cubran dimensiones culturales, empresariales, normativas, que son las que permiten que el aporte de instituciones como el CESA, que con sus publicaciones dan información de valor agregado a todos los empresarios que tienen interés en mirar a Canadá como destino de sus exportaciones. Les agradecemos muchísimo su participación, al CESA nuevamente habernos abierto este espacio, felicitaciones por este logro y los invitamos, entiendo, a una copa de vino donde los panelistas van a estar presentes para absolver cualquier duda que ustedes tengan sobre los temas que hemos abordado. Profesor José Rojas, muchas gracias, que duerma. Gracias. Gracias.